En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro. Jueves de En Conexión Gerencial y con nosotros, acá en cabina, como siempre, la hermosa Fanny Noel, nuestra mentora, consultora, profesora universitaria, locutora. Fanny Noel, bienvenida. Ay, buenos días, Jorge. Bueno, feliz este jueves con este amanecer tan hermoso, con esta compañía tan especial y esa energía bonita que nos brindan los niños hoy. Y feliz de compartir en este espacio para todos quienes están gerenciando su vida, emprendimiento u organización. Así es, y qué importante, gerenciando su vida, hay que recalcarlo, emprendimiento u organización. Y siempre hemos dicho aquí, siempre lo hemos destacado, Fanny, el tema de poder gerenciar nuestras vidas. Sí. A veces la gente no lo ve, pero resulta que día a día estamos en un trabajo de gerencia personal, de gerencia familiar. Hoy nos va a tocar hablar de un tema que algunas personas conocen este término y otros no tanto, así que vamos a explicar de qué se trata. Procrastinación gerencial o procrastinar. Ese verbo procrastinar, ¿de qué se trata? Jorge, procrastinar es el hábito de diferir, posponer, aplazar o retrasar una actividad, tarea o trabajo que es necesaria hacer en un momento determinado y la posponemos por otra menos importante que generalmente tiene una característica, que es que se nos hace más agradable y disfrutable de hacer. Entonces, al final, los hábitos hacen que lo habitual se vuelva normal, más posponer, aplazar, esa normalidad puede impactarnos en productividad y en nuestro estilo y forma de vida diaria. ¿Y por qué algunas personas decidimos, para incluirme, posponer tareas que son imprescindibles para avanzar en nuestra vida o tareas que son inevitables, que debemos hacerlas, forman parte de un deber diario, semanal, mensual, pero que al fin y al cabo debemos hacerlas para poder avanzar? ¿Por qué decidimos hacer eso? Hay varias señales que podemos estar muy atentos. La primera, porque tienen una falta de significado para nosotros, no nos conectan, no se nos hacen importantes, aunque lo son. La segunda, porque son aburridas o porque no tenemos la habilidad para desarrollarla, lo cual nos genera un estado de frustración. Y que no se vean como aburridas. Exactamente. Cuando dices la habilidad para desarrollarla, es tratar de no verlas como aburridas, justamente. Identificar qué nos puede motivar a no seguir aplazando algo que es importante y necesario de hacer. Otra es que se nos hace difícil, y lo difícil uno muchas veces busca la forma de sacarle el cuerpo. Exactamente. Puede ser por falta de estructura, porque es ambigua o porque sencillamente no nos retorna una oportunidad de reconocimiento inmediata. Entonces también esto nos motiva a postergar. Aquí hay un dato muy importante a propósito de tu comentario inicial, y es que todos en algún momento posponemos alguna actividad, tarea. Claro. Mas no todos somos procrastinadores. Aquí hay que saber identificar cuándo es algo que ocurre de manera puntual y cuándo es un hábito ya reiterativo. Se hace normal. Bueno, ¿y cómo logramos identificar entonces esa diferencia entre lo que puede ser habitual, regular, y lo que probablemente en algunas ocasiones nos sucede y decimos, bueno, hoy no quiero hacer esto, no, me parece que me da fastidio, me molesta, no me gusta, o no me va a generar ganancia económica, porque a veces, digo yo, puede influir mucho el tema, sobre todo en un país como Venezuela, en donde el tema económico está en un primer plano, ¿no? Que es importante. Bueno, lo primero, quiero compartirte una estadística global donde en términos de procrastinación
está develado que el 80% de quienes hacemos vida laboral procrastinamos entre 1 y 4 horas diarias. El promedio está al menos en 1 hora. ¿Okay? Al menos 1 hora. Al menos 1 hora. Este es un estudio del 2019. Hay 3 pasos importantes. El primero, reconocer que tenemos ese hábito. Y la recurrencia es una señal clave para nosotros poderla detectar. El segundo es realizar un ejercicio de identificar qué está causando o motivando ese hábito. Y el tercero, implementar estrategias sencillas. Ahora bien, en esa fase de reconocer a la cual tú puntualizas, lo podemos hacer a través de la develación de 4 tipos de procrastinadores y poder nosotros descubrir dónde estamos y qué nos está activando a ser así. ¿Cuáles son esos 4 tipos? El primero es el perfeccionista, el que está esperando el momento ideal y perfecto para hacer algo. Pero ¿qué emoción hay detrás de ese estilo? Hay una necesidad de no cometer error. Hay una ansiedad, hay una angustia por no asumir. Y entonces no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? No hago tal tarea porque si no me va a salir perfecta, no la voy a hacer. No la voy a hacer. ¿Y sabes qué ocurre con la procrastinación? Que es como una tarjeta de crédito. Es divertida hasta que te llegue el estado de cuenta. Y en este caso es hasta que te llegue el momento de rendir cuentas de algo que tuvo que haber sido hecho en un momento determinado. Y a nivel de gerencia, en ese esquema perfeccionista de control, donde el admitir errores nos es difícil, entonces va a haber una inclinación hacia este estilo de procrastinador. Tenemos un segundo, que es el que hace demasiado y se sobrecarga. Esa persona que le cuesta decir que no, y siempre estoy full, y siempre estoy haciendo algo, y en el fondo es mi manera de justificar para no hacerle frente a eso que tengo pendiente. Que quizás es hasta más importante que las otras tareas que estás haciendo y que te tienen full, entre comillas. Es que suele ser así. Postergo o aplazo lo importante por aspectos menos importantes, pero que me son más agradables. El tercer estilo es el soñador, el que tiene una visión, todo va a salir bien, sobrepositiva, y sabes, en ese pensar todo va a salir bien, postergo, un día a la vez, como frase justificativa, más no logro cerrar y concretar. Es como que sobredimensiono mi visión positiva para justificar el que no lo hice hoy, pero no hay problema, eso lo hacemos mañana, y ese mañana se convierte en nunca. El cuarto estilo, Jorge, es el evasor, ya compulsivo. Sí, proclamado, que en este caso evito a toda costa hacer lo que no me es placentero. Y aquí hay unos elementos claves hoy, que son todos estos distractores que tenemos hoy en esta era digital tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan desafiante, como es el uso del smartphone, donde tenemos el evasor siempre va a encontrar una razón por la cual ocuparse en algo que le es más atractivo y perennemente posponer y aplazar. Entonces aquí esa dinámica de apagar las notificaciones del teléfono, todos estos elementos distractores de las redes sociales durante el momento productivo, sumamente importante para aplacar esa tendencia evasiva. Entonces fíjate cómo a través de estos 4 estilos nos puede ayudar a identificar cuál estamos nosotros enmarcados en la procrastinación. Ahora, yo mismo me puedo identificar, autoidentificar como procrastinador, o hay alguien, algún especialista que se encarga de esto, que trabaja con esta área y puede decirnos, y más allá de eso, de identificarnos, ¿en qué puede resultar el que yo sea
esto, o sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que yo compulsivamente esté procrastinando? Bueno, en el 2023 un dato estadístico global clave es que en un 94% se corrobora que la procrastinación está impactando en los niveles de felicidad de las personas. A pesar que ya también es referencia a un estudio de la Universidad de Chicago, donde un psicólogo ratifica que en la población hay un 20% de procrastinadores crónicos, que ya es una conducta instalada. Oye, eso es una cifra importante. No diría alarmante, pero sí creo que es importante. Porque es habitual. Y el que te impacte en la felicidad, impacta en tu estado de bienestar y por ende en tu salud mental. Por eso es que este tema cada vez se hace más visible. Ahora bien, la procrastinación, nosotros a través de la autoevaluación podemos identificar, y en el ámbito laboral nuestro entorno nos ayuda también, porque hay otros dos elementos claves, Jorge, que están vinculados a nuestra gestión del tiempo, cómo la gestionamos, y lo que son las fechas de cierre y entrega. Si recurrentemente, como miembro de equipo, tus entregas están fuera de tiempo o lo que dejas de hacer impacta el logro de un proyecto, ya ahí tienes un diagnóstico inmediato de que estás manejando ese esquema. Aquí es bien importante conectar con la emocionalidad de lo que sentimos, y una de las más comunes es la perfeccionista, el error, o sea, el no querernos equivocar. Y aquí hay que tener presente que el momento perfecto no existe, hazlo ahora, y también tener la habilidad de saber cuándo una situación requiere que sea excelente y cuándo requiere que sea buena, ¿sí? Porque una de las características propias de ese estilo es paralizarse. Ahora, ese procrastinador perfeccionista a veces puede caer en el pecado, diría yo, para darle un calificativo, de culpar a otros por no hacer las tareas que le correspondían en realidad a él hacer. Total. Y a nivel gerencial, donde tú puedes tener ese espacio abierto de abuso de poder, se te hace mucho más incluso viable, ¿sí? Lo que me correspondía resulta porque que probablemente el perfeccionista sea el gerente, sí, y o miembro de equipo, tenga, como tú acabas de decirlo, ese espacio de poder, es el que resuelve, el que en teoría es el jefe y bueno, tiene el poder necesario para tomar decisiones, pero resulta que no está haciendo sus tareas y culpa al otro. Exactamente, porque tiene la visibilidad para hacerlo, y esto impacta en los equipos, impacta en la productividad. Ahora, ¿cómo mejorar? Y aquí viene el reto, ¿no? Una vez que yo reconocí, una vez que identifiqué qué es lo que me está generando este hábito, entonces hay que implementar estrategias para mejorar. Una de las muy efectivas y a nivel del campo de la psicología comprobadas está en nosotros mismos trabajar nuestros niveles de resistencia. Una de las características que solemos hacer, Jorge, es que lo que menos disfrutamos lo dejamos para el final del día. Y aquí es inverso. Tenerlo. ¿Cómo hacer para darle entonces esa prioridad a lo que más disfrutamos primero? Y bueno, las otras tareas. Es que no es, parece fácil, pero no lo es. Bueno, o sea, uno cuando está inmerso en el trabajo, en el diarismo, en lo que te va sucediendo, uno dice, no, bueno, al final es que voy a comerme el helado ese que me quiero comer desde hace un mes y no he podido, y tengo hoy el dinero y voy a llevar a mis niños, pero lo voy a hacer es al final del día o al final de esta semana. Es que aquí, y puede pasar algo, ojo, cuando hablábamos y no hacerlo. Cuando hablábamos de cuáles son esas características que influyen en la procrastinación, hablábamos de la falta de estructura. Y una acción muy efectiva es listar las cosas que tenemos pendientes por hacer. En la mañana es cuando tenemos más energía, y es donde debiésemos entonces iniciar con lo que más nos cuesta, con lo que menos
disfrutamos, porque con esa energía poder entonces empezar a trabajar en nuestros niveles de resistencia. ¿Y qué significa esto? Que al menos le dedico 10 minutos a esa actividad, y 10 hoy, y mañana 10 más, y mañana 10 más, me va a permitir poder cerrar. Hazlo ahora y comienza. Es dar ese paso para ya entonces conectarnos. Tú hiciste mención a un tema de costos. Vamos a costear cuánto nos cuesta, cómo nos impacta el procrastinar actividades o tareas. Y la sorpresa es grande. Entonces, el poder visibilizar ese impacto económico es importante. Otro, desconectarnos en el día. Hay momentos donde es necesario hacer una desconexión corta, una pausa que nos permita energizar y reconocer los avances. Como por ejemplo desconectar el celular, la cosa, ponerlo en silencio, que no me interrumpan por 1 hora, 20 minutos, media hora. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Incluso pararnos del puesto de trabajo y hacer algo diferente en 10 minutos. Recuerdo que ahora dices eso y yo visité en el año 2010, tuve la oportunidad de estar en la sede de Google. Y de verdad que es impresionante esto que dices con respecto a las pausas, porque ellos dentro de su organización, dentro de la empresa, tienen algunos elementos que le permiten hacer esas pausas y divertirse en el trabajo. Y cuando digo divertirse, realmente es divertirse. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a jugar ping-pong dentro de la oficina. Me estoy refiriendo a escalar paredes dentro de la oficina. Me estoy refiriendo, bueno, a diversas actividades, como jugar incluso baloncesto dentro de la empresa, con un canasto que hay allá adentro. Dentro de la propia empresa me refiero. No en una cancha afuera, no, ahí adentro de la propia empresa. Entonces esos minutos de diversión están ahí dentro de la organización. Y creo que está conectado esto que estoy diciendo con lo que Fanny nos decía de hacer una pausa, de levantarse en el propio lugar de trabajo. Sí. Y partiendo de eso, además de la desconexión, es reconocernos los avances. Cuando tenemos nuestra lista y vamos subrayando el avance diario, eso impacta en la motivación. Entonces fíjate cómo este conjunto de acciones van a poder impactar en ese cambio de hábito que al final es la procrastinación. Como elemento adicional científico comprobado, un estudio reciente también demuestra que la capacidad de practicar el aquí y el ahora, es decir, el mindfulness, el poder tener un método donde tú dices 1, 2, 3 y me conecto con el ahora, es un elemento que ha impactado positivamente en quienes son procrastinadores y su mejora continua. Entonces, hay herramientas, es una realidad, está pasando, está impactando la productividad, y desde el punto de vista gerencial, el autoevaluarnos hace la diferencia. Entonces, tengamos presente que la procrastinación es como una tarjeta de crédito, es divertida hasta que nos llega el estado de cuenta. Bien, muchísimas gracias, Fanny. Qué tema tan interesante, tan importante para compartir esta mañana.